días. ¿Me oyen bien? Bueno. Hoy termina nuestra serie, Nada me falta. Ha sido unos 2 meses para mí han sido muy profundos. Bueno, un segundo, sí, por favor, antes de arrancar, por favor, los niños, si nos queda algún niño, pedirles que por favor suban, arriba tienen su espacio. Mi esposa es parte de ese equipo, entonces sé que hacen un trabajo espectacular. Entonces, por favor, cualquier niño que nos quede, que por favor suba. ¿Listos? ¿Vamos? Dejémoslo acá. Bueno, hoy tenemos nuestro último tiempo de estudio del Salmo 23. Ya hemos visto en profundidad durante los últimos 2 meses lo que Dios nos enseña como nuestro pastor. Y hace 8 días la pastora Magi nos estuvo hablando de el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y nos queda por estudiar la última frase que dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. De pronto nos sabemos de memoria el Salmo para tratar de pensar a ver si lo logramos recitar entero. Yo me lo sé en la Reina Valera. Hagámoslo aunque sea en la mente, o si lo saben, entonces dígalo conmigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora sí, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este último versículo, tengo 2 traducciones para ustedes, para que lo pensemos y profundicemos en esta última frase. En la casa de Jehová moraré por largos días. Otra forma de verlo es: en la casa del Señor viviré por siempre. Y cuando hablamos de que siempre estaremos en la casa del Señor, a mí me alegra que Dios quiera estar conmigo por siempre, por toda la eternidad. Porque de pronto los que no me conocen mucho dicen, bueno, chévere conocerlo, estar con Él. Los que me conocen un poquito más, de pronto lo piensan, saben que soy cansón. Mi familia dice, no, yo ya lo conozco a Él. Mi esposa dice, no, yo sí sé que no, yo conozco todo lo oscuro y lo mal que puede estar con mi esposo. Yo mismo a veces ni siquiera me aguanto a mí mismo, ¿cierto? Entonces, que Dios, que me conoce más que yo a mí mismo, quiera estar por toda la eternidad conmigo, se me hace que es una muy buena noticia, ¿cierto? Que tengamos esperanza de estar siempre con Dios y que Dios siempre quiera estar con nosotros. Y cuando hablamos de siempre, cuando hablamos de eternidad, invariablemente necesitamos pensar en tiempo. Otra forma de ver esta última frase es: en la casa del Señor, en la casa de Jehová, moraré eternamente. Es otra forma de entenderlo, otra forma de verlo. Y cuando consideramos hablar de eternidad, la eternidad es un concepto que le pertenece a Dios, es una propiedad de Dios. Nosotros somos parcialmente eternos, porque ustedes y nosotros tuvimos un inicio, ¿cierto? Pero Dios no tiene ni principio ni final, ¿sí? Pensar en el Dios eterno, en el Dios que está fuera del tiempo, porque si pensamos en principio y final estamos pensando en tiempo, pero el tiempo mismo es una creación de Dios. O sea, Dios no está sujeto al tiempo. Y eso es muy difícil para nosotros de entender, porque tendríamos que desimaginar el tiempo. Desimaginar es una cosa complicadísima de hacer. Por ejemplo, a los jóvenes hoy en día les cuesta mucho desimaginar una vida con celular o sin celular, ¿cierto? Es decir, o sea, ¿ustedes cómo hacían sin celular? ¿Se comunicaban? ¿Qué hacían? O sea,
¿Cómo sabían dónde estaba el otro cuando lo necesitaban? ¿Cómo lo llamaban? Es difícil. ¿Quiénes aquí alcanzamos a vivir sin celular? Miren, y aquí estamos. Ahora, de los que estamos aquí, lo más seguro es que la mayoría nunca hayamos vivido, por ejemplo, sin electricidad, sin servicio de luz eléctrica o sin algún tipo de servicio de luz eléctrica. De pronto, si vivió uno, no sé, en el campo, en algún lugar, allá de pronto había limitaciones, pero existía y sabíamos que existía la luz eléctrica y la vida eléctrica hacía posible la vida, la luz eléctrica hacía posible la vida. Desimaginar una vida sin luz eléctrica es una cosa complicada, pero tenemos que hacer el mismo ejercicio, la luz. Y pensémoslo que de pronto es más fácil desimaginar la luz que el tiempo. Entonces voy a tomar un ejemplo de la creación, de lo que Dios hace al principio para hablarles de cómo Dios crea el tiempo. Antes de hablar del tiempo, Dios crea, nos dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y nos dice que todo era, como lo dice la Reina Valera, nos dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Imagínense, o sea, ¿cómo nos imaginamos la faz del abismo? Solo tinieblas, solo abismo, nada. A partir de esto es que entonces Dios dice en el primer día, sea la luz. ¿Sí? Y si estudiamos a profundidad lo que nos dice la Biblia de la creación, en el primer día se crea la luz y solo hasta el cuarto día se crea el sol, las lumbreras. ¿Sí? Entonces luz no es lo mismo que luminosidad, son dos cosas diferentes. Quienes tuvimos que estudiar física en algún momento de la vida, sabemos cómo la luz es muchísimo más que luminosidad. La luz hace posible las comunicaciones, el magnetismo, las ondas de celular, las microondas, todo eso es luz y cumple y respeta propiedades de la luz. Y la luz es incluso en física uno de los únicos absolutos que existe, una constante, la constante de la velocidad de la luz. Y en la constante de la velocidad de la luz, esto es dificilísimo de imaginar, pero ahí desaparece el tiempo, es lo que nos explica la física. Desaparece el tiempo cuando se está moviéndose a la velocidad de la luz. ¿Sí? Dios crea la luz y después crea las lumbreras. Dios, así como lo hace con la luz, crea el tiempo y después nos mete a nosotros en el tiempo. Y nosotros resultamos sujetos al tiempo. Pero es una creación de Dios, del Dios eterno. Ahora, para explicar y entender esto un poco mejor, voy a intentar pintarlo, el asunto de la eternidad, como lo pintaría un ingeniero. Entonces, tengo aquí una línea del tiempo. La línea de pasado, presente, futuro. Y ustedes y yo estamos en este tobogán, en este túnel hacia allá. No tenemos forma de movernos hacia esta línea del tiempo, ni tampoco ir más adelante en esta. Estamos en un presente hacia un futuro. ¿De acuerdo, cierto? No tenemos forma de devolvernos en el tiempo. Pero Dios está afuera. Y Dios puede ver todo y moverse en cualquier momento de la historia, pasado, presente, futuro. Quiero hacerles una explicación como lo haría un ingeniero un poco, un físico. Gracias. Y es con cartulina, ¿cierto? Entonces, supongamos que este es un hombre, ¿sí? Entonces, el hombre, esta persona, vive así en un plano, ¿sí? Y digamos que este es el mundo. Entonces, aquí vamos a poner, yo soy Dios, estoy afuera, y voy a introducir aquí en este mundo, un mundo en 2 dimensiones, voy a introducir al hombre. Y entonces lo pongo acá. Y luego de eso, entonces también la mujer, ¿sí o no? Tenemos la mujer, ¿listo? Y vamos a introducir la mujer también en este mundo. Y aquí están el hombre y la mujer en este mundo. Ahora, yo que estoy desde afuera, puedo ver al hombre y la mujer interactuar, pero resulta que desde la óptica de ellos, si lo miramos como se mirarían ellos, como están en un plano, entonces
uno vería al otro como una línea, ¿cierto? ¿Sí? Si me agacho y lo miro hacia allá, entonces uno va a ver al otro como una línea, ¿cierto? Porque ellos están en un plano, yo soy el que estoy afuera, en otra dimensión superior, pero yo los puse a ellos sujetos a este plano, a este mundo, a esta línea, ¿cierto? Entonces, uno ve al otro como una línea, incluso uno puede ver al otro igual, pero yo que los puedo mirar desde arriba, puedo darme cuenta que son diferentes, que no son lo mismo, tiene un diseño particular cada uno de ellos, ¿sí? Y digamos que por aquí viene otro hombre, digamos que este hombre soy yo, más cuadriculado, ¿cierto? Entonces, este hombre viene y entra aquí y estamos interactuando, tenemos problemas con nuestra maldad, contra nuestras concupiscencias, ¿no? Y entonces yo digo, no, voy a tener yo, Dios, que entrar a esta realidad de ellos. Y entonces digo, me voy a hacer uno de ellos. Y me meto al mundo, al plano de los hombres. Interactúo con ellos, vivo como ellos, siento lo que ellos sienten. Qué lindo pensarlo así, ¿cierto? Como Dios, afuera del tiempo, afuera de esta realidad de pasado y presente y futuro, se mete a nuestra realidad para amarnos. Y como el pastor eterno, entonces empieza a entregarnos su amor metido desde nuestra realidad. Muchas gracias por el equipo de medios que esto lo planeamos y me ayuda mucho que ustedes puedan ver. Muchas gracias. Paola, gracias por venir a Colombia. Se vino a Colombia solo a hacer eso. ¿Sí? Gracias, Pau. Bueno, pensemos en el pastor eterno. Ya hablamos de cómo Él quiere, en medio de toda la existencia, ser mi pastor. Y para nosotros es mucho más fácil pensar en la necesidad de un pastoreo en medio de nuestras luchas del día a día, en medio de esta vida, en medio de las dificultades. Ahorita estamos todavía sintiendo coletazos de lo que fueron los últimos años durísimos de pandemia, de salir de todo eso, de reestabilizar la economía, de reestabilizar la salud. Seguimos en muchos sentidos teniendo que vivir lutos, ¿sí? Y si pensamos en el actual, en el presente, se hace muy claro, muy obvio que necesitamos pastoreo. Pero el plan y el deseo de Dios no es solo ser nuestro pastor para los malos momentos. Dios quiere ser nuestro pastor eternamente. Jehová es mi pastor, empieza el Salmo. Y la última frase, la última parte dice por siempre, eternamente. Él para siempre quiere ser nuestro pastor. Y esto me abre una ventana muy interesante para pensar en un pastor por la eternidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que en el cielo necesitaremos pastoreo? Toca pensarlo. Miremos qué nos dice la Biblia y qué ventana podemos tener hacia lo que puede ser la vida más allá de la muerte. Miremos lo que nos dice Apocalipsis versículo 3. Nos dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará, estamos hablando de habitación, de morada, Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Ahora miremos lo que dice el versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Estamos hablando de más allá de esta vida terrenal, física. Y se nos dice que Él enjugará es limpiará toda lágrima de los ojos. Es decir, yo no sé cómo explicarlo muy bien, pero seguramente si tenemos lágrimas es porque estaremos llorando por algo. Necesitaremos al pastor eterno allí con nosotros, enjugando las lágrimas de nuestros ojos. Y sabemos de esa realidad con el pastor, en la que estaremos con ese pastor eternamente, que no habrá muerte, que no habrá más duelo, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas han pasado.
Quiero invitarlos a que pensemos un poquito y voy a tomarme algunas libertades teológicas para hacer un ejercicio de especulación, ¿ok? No vamos a hacer doctrina de esto, pero quiero que lo pensemos un poquito. Pensemos, por ejemplo, en ¿quiénes tienen presente quién es Urías de la Biblia? Levanten la mano, Urías. Bueno, los invito a leerse la historia de Urías, es el esposo de Betsabé, y resulta que Urías es un valiente guerrero que David manda matar para quedarse con la esposa. El rey David manda matar a un valiente guerrero, uno de sus mejores guerreros, para quedarse con su esposa. ¿Sí? Él es Urías. Imaginémonos esto. ¿Cómo sería esa escena en la que Urías está allá en el cielo y llega David? ¿Ah? Yo le diría, San Pedro, bueno, San Pedro todavía no estaba, ¿no? Porque más adelante. Al ángel, no sé, al ángel guardián de la puerta, ¿en serio David viene para acá? No sé. O sea, imaginémonos, si me mandaron a matar y ahora viene al cielo para acá, ¿no? Pensemos en otra figura así de por qué un pastoreo eterno. Imagínense cuando llegó el ladrón que estaba crucificado y entró al cielo. Yo sí quiero preguntarle a este tipo, ¿usted cómo hizo? ¿A qué escuela bíblica fue él? O sea, yo me imagino al ángel guardián allá de la puerta que dijo, bueno, usted hizo discipulado, hizo amanecer, hizo, ¿sí? ¿Por qué está acá? Nada de principios ¿no? Biblia, justificación por la fe. ¿Usted conoce los principios de la justificación por la fe? Este tipo necesita un pastoreo eterno. Y si le preguntan, ¿y usted qué hace? Yo me imagino al ángel llamando al ángel supervisor, venga, este tipo llegó ¿y usted por qué está acá? Porque el que estaba en la otra cruz dijo que viniera y que iba a estar en el paraíso con él hoy. Y entra el pastoreo eterno. ¿Cierto? Interesantísimo de imaginar lo que quiere decir el pastor eterno, el pastoreo eterno de Dios. De nuevo, no podemos hacer teología de esto que les acabo de decir, pero por lo menos vale la pena pensar lo que quiere decir el pastor eterno, el pastor. Esta línea se acaba aquí, pero esta línea, nosotros, dice la Biblia en Eclesiastés, creo que es Eclesiastés 1:11, que Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Nosotros de aquí para adelante tendremos una plenitud. El tiempo no acabará más y por la eternidad estaremos con nuestro eterno pastor. Ahora, es muy normal pensar de nuevo en el pastor y en el pastoreo en función de los malos momentos. Pero si pensamos en cómo fue escrito este texto, esto fue dirigido a una gente que tenía y veía pastores todos los días. Y era lo más normal pensar que el pastor iba a estar ahí no solo para los malos momentos de las ovejas. El pastor sencillamente era con quien sus ovejas iban a estar toda su vida. Y la mayoría de los momentos seguramente no eran malos momentos. Incluso el pastor Gabriel nos lo decía cuando nos hablaba de la vara y el cayado, ¿cierto? De las tinieblas, la sombra de muerte. Nos decía esto, él decía, me tocó a mí el versículo o la porción menos agradable, pero es un versículo de todo lo que tenemos nosotros en el Salmo 23, de verdes pastos, de plenitud, de aderezar, de preparar mesa para nosotros delante de nuestros angustiadores. El pastor eterno está por siempre con nosotros y para siempre con nosotros. Ahora, eternamente, ¿en dónde? Moraré eternamente en la casa del Señor.
Otro texto lo plantea: para siempre viviré donde tú vives. Y es tan serio para nosotros el pensar en qué quiere decir la casa, que nos llamamos Iglesia La Casa. O sea, la casa debe ser un asunto. Si estamos acá es porque el asunto de la casa, ¿qué es la casa del Señor?, nos importa, nos preocupa y nos interesa mucho. Referencias a lo que puede tener que ver con esto de la casa del Señor. En Juan 1 está Juan y 2 de los discípulos y vienen a Jesús, ¿sí? Están detrás de Jesús, están en un sentido, nosotros decimos estoqueando están de intensos detrás de Jesús, digamos. Y Jesús lo que les dice es: ¿y ustedes qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Ustedes qué buscan? ¿Y cuál fue la pregunta de ellos? ¿Dinero? ¿Sanidad? ¿Qué fue lo que ellos respondieron a esa pregunta de Jesús cuando Él les dijo qué buscan? Jesús, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Esa es una pregunta absolutamente profunda que nosotros deberíamos hacernos. Y es diferente yo traer a Dios, ¿cierto? Invitar a Dios a mi camino, que yo buscar la morada de Dios y caminar hacia allá y que de ahí se desprenda toda mi vida. Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde estás tú? Ahí voy, para allá voy. Y en ese camino que pase lo que tenga que pasar. Hay una diferencia entre yo traer a Dios a mi camino, muchas veces a que me rescate, a yo caminar hacia donde Él está, a yo caminar hacia la morada, hacia el lugar de la habitación de Dios mismo. Señor, ¿dónde moras? Otro ejemplo más, otra situación más. En medio de la transfiguración, recordamos la transfiguración, está Jesús, toma allí algunos de sus discípulos, se transfigura, aparecen Elías y ¿quién es el otro? Moisés, aparecen junto con Jesús, un momento de gloria. ¿Y qué es lo que propone Pedro? Hagamos unas chozas, en otras palabras, ¿por qué no nos quedamos a vivir acá? Vivamos acá. Ahora Jesús no le dice que no sabemos si lo hicieron, si no lo hicieron, pero el anhelo por hacer casa en la presencia de Dios es una cosa que nos caracteriza, que nos mueve. Pensémoslo también en otros momentos de la historia. Pensémoslo, y de esto Dios nos ha estado hablando bastante, ¿no? Venimos hablando del jardín, el jardín es el lugar para ser, ¿cierto? El ángel Gabriel. El ángel Gabriel aparece 3 veces en la historia humana según la Biblia, ¿sí? Una de esas es con Daniel. En el libro de Daniel vemos que viene el ángel Gabriel. Y la segunda es con Zacarías. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, no Zacarías, el otro sino Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Y viene a darle la noticia de que a pesar de que su mujer era estéril y de que los dos eran de avanzada edad, de que iban a ser papás, iban a concebir un hijo, que ese hijo iba a ser un personaje particular. Anoche justo estábamos viendo The Chosen cuando lo iban a cuestionar a Juan el Bautista en la cárcel. Muy interesante cómo plantean a Juan Bautista como personaje en The Chosen. Los invito a que lo estudien. Y cuando él le da esa noticia, Zacarías no le cree. Zacarías dice: ¿cómo voy a saber que eso va a pasar? ¿Y recuerdan qué le responde el arcángel Gabriel? Él lo que le dice es, la respuesta de él es: yo soy Gabriel y habito en la presencia del Señor y estoy delante de Dios. Es como lo dice él: yo soy Gabriel y estoy delante de Dios. Esa es la respuesta a la duda de Zacarías.
En otras palabras, y esto lo estudiamos los que conocimos a Bob Sorge, ¿se acuerdan de cuando él nos hablaba de lo que quiere decir esta experiencia del arcángel Gabriel? El arcángel Gabriel, su trabajo, a lo que él se dedica, lo que él hace por la eternidad, según este versículo, es él está delante de Dios. Ese es su trabajo. Por la eternidad, delante de Dios. Eso es todo lo que hace. Dios le ordena algo, va y lo hace y regresa a estar delante de Dios. Y lo que está ocurriendo es que Zacarías, que está dudando, cuando Zacarías le plantea la duda, él lo que dice es: mire, yo soy Gabriel y yo estoy delante de Dios. Y eso es suficiente prueba porque yo conozco a Dios. ¿A qué voy? Cuando uno habita en la presencia de Dios, que a mí me vengan a decir que Dios es misógino, que Dios es malo, que Dios es asesino, que Dios odia a la gente, yo digo, perdón, pero no, yo conozco a Dios. Y si yo realmente estoy delante de Dios, yo no acepto que me digan mentiras de mi Dios. Eso es lo que estaba diciendo Gabriel. Yo soy Gabriel y estoy delante de Dios. Y como señal, como quieres una señal, pues entonces vas a quedar mudo, ¿no? Pero la respuesta es: yo soy Gabriel y estoy delante de Dios. Lo vemos también en boca de Elías, cuando viene a decirle a Acab que va a cesar la lluvia y que solo por palabra de él va a volver a llover. Él lo que le dice es: vive el Señor, en cuya presencia estoy, que no lloverá más sino por mi palabra. Vive el Señor en cuya presencia estoy. ¿Sí? O sea, nosotros perfectamente, seamos ingeniero, panadero, deportista, modelo, lo que sea, tenemos la capacidad de habitar 100% todo el tiempo en la presencia de Dios, en cuya presencia estoy. El pastor eterno nos empieza a pastorear desde hoy hasta la eternidad. El pastor eterno. ¿Sí me siguen? ¿Tiene sentido todo esto? Sí. Los que le abran a uno los ojos, que no sé si está teniendo sentido todo esto o no. Hay un texto que no sé si lo montamos o no, porque es un texto que llegó, y esto es un pequeño paréntesis, pero siento que esto es muy importante para que alguien lo escuche, alguno de ustedes o algunos de ustedes. Y es una palabra que Dios le da en un momento en el que Israel, sabemos que se dividió. Después de Salomón, Israel se divide en dos, queda el reino de Judá y lo que se llama Israel. Y digamos que Israel es el que más normalmente le da la espalda y Judá es el que más en promedio se conserva hacia Dios, se conserva con su corazón hacia Dios. Y en un momento en el que en Judá están considerando invitar a los de Israel para una guerra, en 2 de Crónicas 25, del 7 al 9, nos dice que vienen al rey de Judá a decirle, un hombre se presenta ante él y le dice: Su Majestad, no contrate tropas de Israel porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar que también peleen. Dios los derribará porque Él tiene para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Amasías le preguntó al hombre de Dios, Amasías era el rey, y le dice: pero ¿qué de toda esa plata que pagué para contratar al ejército de Israel? Él está preocupado por un dinero que se va a perder, que ya invirtió en poder contratar al ejército de Israel. Y lo que le responde el hombre de Dios es: el Señor puede darle a usted mucho más que eso. Y lo que sentía es que alguien necesitaba oír que no importa, que se pierda la plata que se tenga que perder. Lo que yo sea que haya gastado, si Dios me está guiando a otra cosa, Dios puede darme
mucho más que eso. Dios puede darme mucho más que eso. Y eso, digamos, pensándolo en el contexto del pastoreo eterno, decía el apóstol Charles Chaplin, no es apóstol, Charles Chaplin decía, la vida en el momento, si vemos solo el momentico de la vida, se ve como una tragedia, pero si damos un paso atrás y miramos toda la vida, se ve como una comedia. Y yo sé que no es un versículo, pero me ministró eso, porque yo me preocupo mucho en la vida. Yo vivo muy ansioso de que todo esté planeado, de que todo esté bajo control, ¿sí? Y Dios puede darme muchísimo, muchísimo más de lo que sea que me esté preocupando hoy, mañana. Él quiere ser mi pastor eternamente y Él quiere que yo camine con Él. Y no sé si en el futuro volvamos a hacer un estudio como este del Salmo 23 tan profundamente de todo lo que es el pastoreo eterno, pero disfrutemos este momento del pastoreo eterno, de pensar y enfocarnos en sí. El Señor me quiere llevar por la eternidad, verdes pastos. Él quiere que habite con Él por siempre. El pastoreo eterno del Señor, Él puede darme muchísimo más mañana, muchísimo más de lo que yo puedo pensar, dimensionar, imaginar, necesitar. Ahora, ya para terminar, porque quiero que tomemos un tiempo para hacer un ejercicio final. No sé si por aquí está Jarolito, que le pedí que preparáramos una canción, si no, no hay problema. Bueno, si alguien tiene a Harold por ahí, por favor. Ya hablamos un poco de el pastor eterno, lo necesitamos en el presente, ¿sí? Lo tendremos por la eternidad. Pero ¿qué de aquí para atrás? ¿Qué del pasado? ¿Qué del pasado? Ojo aquí, porque siento que esto es otra cosa importante que Dios quiere dejar para algunos. Si lo que entendemos de Dios es que Él está fuera del tiempo, entonces Él ve nuestro presente, pero Él también podría entrar hoy y venirse directo a nuestro pasado. ¿Sí? Es decir, yo podría decirle a Dios, yo no puedo ir a mi pasado, pero tú sí puedes ir a mi pasado. Y cuando yo pienso en esto, yo tengo varios, pero sobre todo unos 2, 3 momentos en los que yo de verdad he necesitado decirle: Dios, yo quisiera borrar esto de mi historia, quisiera que esto que ocurrió nunca hubiera ocurrido. Todos tenemos algo así. ¿Pueden ustedes pensar en un momento que ustedes quisieran sacar de su historia? Si Dios es nuestro pastor eterno, nuestro pastor hoy, mañana, Él también es el pastor de ayer. Y Él puede ir. Y la oración que quiero pedirles que hagamos en un instante es: Señor, por favor, ve a ese momento que todavía me duele, que todavía recuerdo con dolor, y abrázame en ese momento que quisiera yo sacar de mi historia, para que yo pueda vivir y caminar eternamente con Jehová, que es mi pastor. Y eso quiero que hagamos para cerrar esta mañana. Ahí sentaditos como estamos, por favor, tomemos un minuto para inclinar nuestra cabeza. Señor, Padre, gracias por ser mi pastor hoy, por ser mi pastor mañana, por enjugar toda lágrima y por dejarme entrar a tu morada por siempre. Yo hoy te pido que me abraces en ese momento del pasado que necesito acabar de soltar, acabar de perdonar,
que literalmente vayas a mi pasado y me abraces y me protejas y cambies esa realidad. Porque yo quiero caminar por siempre contigo. Por siempre. Un minuto más. Todo pierde su valor cuando tú estás junto a mí. Hermoso Señor, todo pierde su importancia cuando tu dulce presencia cada día viene sobre mí. El deseo de mi corazón es habitar siempre en tu casa. Precioso Señor, Señor, ¿dónde moras? Yo quiero estar eternamente junto a ti. Bendita presencia, gloriosa presencia. Yo quiero estar allí, quiero habitar allí continuamente. Bendita presencia, gloriosa presencia. Yo quiero estar allí, quiero habitar allí eternamente. Todo pierde su valor cuando tú estás junto a mí. Hermoso Señor, todo pierde su importancia cuando tu dulce presencia cada día viene sobre mí. El deseo de mi corazón es habitar siempre en tu casa. Precioso Señor, Señor, ¿dónde moras? Yo quiero estar eternamente junto a ti. Bendita presencia, gloriosa presencia. Yo quiero estar allí, quiero habitar allí continuamente. Bendita presencia, gloriosa presencia. Yo quiero estar allí. Hay momentos difíciles en nuestra vida y este es un momento precioso. No sigan. Y Castel nos ha dado aquí un momento bellísimo con Dios. Y muchos de nosotros necesitamos perdonar, porque nosotros no sanamos para perdonar, perdonamos para sanar. Y ese es un punto importantísimo en nuestras vidas. Necesitamos hoy, si tenemos que defendernos, si tenemos que avanzar en el camino en medio de esas heridas y esos dolores, necesitamos perdonar hoy. Soltemos perdón.
que sea esa acción que la palabra nos dice, tomar la acción para perdonar. Tomar la decisión de perdonar ahora a aquellos que tanto nos han ofendido, a aquellos que tanto han causado dolor en el corazón. Soltemos ahora perdón para poder ser sanados. En este momento de eternidad de Dios, es un momento, como dice Edgardo, hay momentos donde Dios viene, toca la puerta, entra para hacer algo con nosotros. No lo dejemos pasar de largo. Hagamos hoy algo. Aferrémonos a Él y digámosle: Señor, sí, aquí estoy. Aprovecho este momento de eternidad para pedir perdón, Señor, y para perdonar. Para perdonar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por momentos como estos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Un aplauso para nuestro querido Andresito. Linda enseñanza, Andresito. El domingo pasado lo molestábamos y le decíamos que le tocaba un remate muy duro. Después de ir en aumento, en aumento, en aumento en ese Salmo 23, y para terminarlo teníamos que terminarlo así. Gracias. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado.